a Salvador Cruz y a Alfredo Materas, que han hecho posible, digamos, encontrarnos entre colegas, conversar, decir algunas cosas que nos están preocupando, lo que nos convoca, básicamente, Juventudes en Fronteras, Violencias, Cuerpo y Cultura. Gracias al Colegio de la Frontera Norte por permitirnos este espacio y encontrarnos entre algunos colegas también que vienen del extranjero, otros que no nos vemos nunca en la Ciudad de México y que nos encontramos aquí, ¿no? Pero bueno, voy a ser más calmada en mi exposición. No quiero dar verdades que se manejaban hasta hace muy poco tiempo. Parece que la mesa que ahorita nos convoca trae algunas preguntas que parece que podemos conversar, más en términos de dudas que de afirmaciones. Fronteras, identidades, expresiones culturales juveniles. Me pregunto en estos momentos, bajo el panorama que mi gran colega José Manuel nos ha hecho claro, ¿no? O sea, el panorama nuevo, el panorama de las situaciones que están atravesando diversos segmentos de juventudes, tanto en México como en América Latina, y en España y en Europa. Pregunto, ¿son pertinentes el uso de estas categorías o de diacríticos como identidades, expresiones culturales, fronteras? ¿Y en qué sentido lo son para nuestras investigaciones? Yo quisiera con ustedes compartir algunas dudas respecto al uso de ciertas categorizaciones del siglo pasado y que hoy nos funcionan ya no ni siquiera como indicadores, sino como un obstáculo a poder ver lo que están las situaciones nacionales e internacionales señalándonos o llamando nuestra atención. Yo lo voy a hacer a partir de los actores con los que me he involucrado en términos de investigación en los últimos años. Básicamente me refiero a jóvenes indígenas que están emplazándose en nuevas situaciones a partir de las grandes migraciones de los últimos 40 años mínimamente en México, y en donde los denominados jóvenes son los que realmente están saliendo de pueblos del sureste, del suroeste mexicano y están atravesando el país, quedándose en las grandes ciudades, produciendo nuevos fenómenos de constitución de lo juvenil y de su etnicidad. Por otro lado, también he estado involucrada en dos actores diferentes, unos los denominados emprendedores culturales o gestores culturales de la cultura, los productores actuales de lo que son objetos funcionales y artísticos, entre ellos los músicos, y por otro lado también hay un actor que bastante conocido en términos generales, como son los jóvenes estudiantes en la educación superior, universitarios diríamos, pero bastante desconocidos en términos de que son antropólogos o están formándose para antropología. Estos tres actores parecerían pertenecer a mundos muy distintos, ¿no? O sea, parecerían, porque hay cosas que los vinculan en las nuevas situaciones precisamente. Parecerían estar uno, digamos, como en el caso de los jóvenes indígenas, accediendo recién a ciertos fragmentos de la modernidad y accediendo a la digitalización de la vida en sus desplazamientos por el territorio mexicano y por Estados Unidos y algunos más allá, accediendo a la educación superior, a este ámbito de la educación superior, produciendo nuevos cuestionamientos dentro de la educación superior, pero sobre todo en sus maneras de conformarse como jóvenes y como estudiantes universitarios en desventaja con los denominados mestizos, ladinos en algunas situaciones, pero también
cuestionamiento de ciertas propuestas desde la educación superior, sobre todo en las denominadas universidades interculturales, que, o sea, sin el ahí se va, ¿no?, han construido una cantidad de infraestructura para recibir a los jóvenes indios que deben estudiar ciertas carreras y no otras, ¿no?, y vivir interculturalmente a fuerzas, ¿no?, o sea, produciendo choques sin tener un mínimo de infraestructura para poderse adaptar en esos medios y teniendo rezagos educacionales muy fuertes. Esos son el tipo de interrogantes, por ejemplo, estas son zonas fronterizas, por ejemplo, dentro del mismo país. Para determinados sectores juveniles, estas son zonas en donde están dadas aparentemente ciertas condiciones novedosas, pero en donde, de alguna manera, o sea, hay un espacio para construirse como estudiantes de otra manera y como jóvenes de otra manera. Estas universidades interculturales además están emplazadas en cierto tipo de ciudades, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que posibilitan cierta circulación sobre la ciudad que también da a su condición juvenil ciertas particularidades. Por otro lado, o sea, los estudiantes de antropología parecerían estar con los resultados recientes de una encuesta que se hizo hace unos 5 años, emplazados en un mundo moderno que ya caducó, ¿no? O sea, con expectativas del mundo moderno que también ya no están vigentes, ¿no? Buscando sujetos exóticos a los cuales estudiar, que se han desplazado hacia otros ámbitos, como es el caso de estos jóvenes indígenas. O sea, los antropólogos jóvenes se están emplazando, están intentando aún captar el exotismo, ¿no? O sea, de cierto tipo de ideal étnico que hace tiempo que no existe por la continua interacción de estos pueblos con las migraciones, con las olas masivas de migración, con los ámbitos novedosos que se han abierto durante los últimos 40 o 50 años. Estos jóvenes todavía piensan que pueden acceder a las instituciones que están en pleno descalabro para poder tener empleo, para poder tener una casa, para poder tener hijos, para poder hacer su carrera profesional. Y por otro lado, he estado también investigando que a los jóvenes emprendedores culturales, que en un primer momento denominé trendsetters en términos de estar posicionados en la tendencia del mundo por venir, ¿no?, que están ubicados en sectores de clase media alta, sectores de clase media baja, algunos, sobre todo en las grandes ciudades, aunque muchos jóvenes de las ciudades medias o más pequeñas migran hacia las grandes ciudades en búsqueda de carreras como arquitectura, diseño, artes plásticas, etcétera, etcétera, que combinan permanentemente y realizan estudios extracurriculares, se combinan con trabajos de computación, de todo lo que sea ingeniería electrónica, para poder producir el arte contemporáneo en la actualidad, pero también producir la música y tener público con el cual pueda abrirse estas posibilidades autogestivas e independientes. Todos estos actores juveniles se desenvuelven no solamente a grandes rasgos en ámbitos muy distintos y tienen socializaciones muy distintas. También al interior de cada, digamos, segmento o grupo existen diferenciaciones muy fuertes que producen situaciones que nos hacen preguntar por el tipo de juventudes que se están constituyendo ahí en articulación con el género, con la clase, con
las segmentaciones varias y las múltiples dimensiones con las que se están construyendo. ¿Qué nos une, digamos, a todos? Es esta multireferencialidad de ámbitos con los que están permanentemente en contacto, pero no solamente en contacto, sino interactuando y construyéndose según las situaciones. Estas situaciones múltiples de formación de los jóvenes y de actividad en el mundo cuestionan fuertemente la categoría de identidad. Nos hacen preguntarnos para qué nos sirve en la actualidad hablar de identidad. Puede ser que algunos colegas no estén de acuerdo con esto, pero no es mi preocupación. La única preocupación que tengo es si esa categoría que separa constantemente a unos de otros nos sirve ahora realmente para ver las situaciones que están atravesando los jóvenes y en todo caso preguntarnos si no nos es más útil muchas veces precisamente ir a los actores que están funcionando para ver qué de estas adscripciones que están circulando son las que ellos priorizan en ese momento. Para muchos jóvenes, en este momento, ser estudiante es mucho más importante que ser trabajador, y eso, como diacríticos, nos permite decir, ok, acá hay una señal. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué no exploramos más allá de lo que nosotros podemos haber puesto como una adscripción juvenil? Y en todo caso, ¿dónde queda esta construcción juvenil en todo este ámbito de construcción del ser? ¿No? ¿Cuáles son realmente los diacríticos que te están marcando los jóvenes en estas varias situaciones? ¿Qué preocupaciones son las que están levantando? En el caso, por ejemplo, de los jóvenes emprendedores culturales o emprendedores de cultura, gestores, curadores, artistas plásticos, artistas visuales, músicos, su preocupación es por permanentemente estar creando el colectivo y con otros que tienen otro tipo de formaciones, proyectos en conjunto para producir no solamente arte, sino objetos artísticos que puedan ser vendibles en el mercado. Esto los tiene de cabeza durante el día y la noche, o sea, donde hay una... se ha borrado, digamos, el límite entre el trabajo y el ocio es trabajar, las relaciones se están convirtiendo en capitales sociales para poder agarrar y amarrar otros proyectos permanentemente, sin ánimo de convertirme, o de llevar el asunto al apocalipsis de que todo es capital social, cosa que no considero ni que los actores están diciendo. Lo cierto es que esto está trayendo nuevos problemas a la construcción de estos jóvenes emprendedores, en el sentido de que todo el día está convertido en un trabajo permanente y constante por pensar otros trabajos. Y lo que tenemos es una condición de autoexplotación, o sea, ya no hay un patrón en el caso de estos jóvenes, porque son autogestivos independientes, están permanentemente concursando por proyectos para sacar dinero aquí y allá. Están trabajando también en otras instituciones o son becados en un momento, están trabajando en otros sitios como gestores culturales, pagándoles un salario mínimo sin prestaciones sociales, etc. Y esto no significa que se produzca peor arte o lo que sea. A lo que yo estoy tratando de reflexionar es que son sujetos de rendimiento constante, sujetos en donde ya no se puede ni siquiera reflexionar en torno. ¿No? En donde esta capacidad reflexiva, en donde esa capacidad de poder pensar hacia dónde vamos, está siendo anulada permanentemente.
Lo más curioso es que esto es una autoexplotación feliz en ese sentido. Me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Por otro lado, los jóvenes que estudian antropología tienen otras perspectivas y otras expectativas. Y como dije, esas expectativas de los jóvenes que estudian antropología en las escuelas públicas, ¿no? De educación superior, están relacionadas más con este mundo que se está acabando, con este mundo que espera que te den trabajo, que te bequen para poder seguir estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también crea graves conflictos porque son chavos que se deprimen y se frustran permanentemente al no poder realizar gran parte de esos objetivos. Por otro lado, la gran etiqueta que hay de jóvenes indígenas son jóvenes que están no solamente nos han incursionando en ámbitos institucionales como la educación superior con todos los problemas que hace un rato pude exponer rápidamente. También hay quienes están en la ciudad buscando empleo, pero con redes familiares y redes parentales de sus culturas de origen que los hace reconstruir situaciones étnicas novedosas en la ciudad, ¿no? Algunos, después del alzamiento zapatista y con ciertas políticas afirmativas en ciertas ciudades y dentro de la educación superior, han aprovechado, digamos, para sí el autoascribirse como originarios de alguna etnia, por supuesto mostrando los papeles que las instituciones te piden para que tú seas un indio, en efecto, ¿no? A pesar de ello, sobrepasan eso, y sin embargo, algunos antropólogos, colegas míos, pueden tildarlos de oportunistas étnicos por utilizar este tipo de ventaja para poder mejorar sus vidas. El gran obstáculo de poder observar muchas veces los desplazamientos distintos y diversos, muy desiguales, por cierto, de los denominados jóvenes étnicos, se encuentra precisamente en mucha de la academia que quiere ver en la pureza, en el exotismo, en lo original y en lo particular a los jóvenes indígenas. O sea, no deberían haber salido de sus pueblos, no deberían haber hecho esto, y se cuestiona su autenticidad cuando están en foros como este, por ejemplo, o cuando están en foros internacionales. Ya no se es auténticamente indio. Bueno, por ahí lo dejo. Tenemos ahora la participación de Gary Fleischer, un gran conocedor de los temas juveniles y particularmente de los jóvenes en nuestro país, con una investigación ya de muchos años. Carles ha colocado su reloj de arena que nos marca tiempos de pensamiento, de reflexión sobre los asuntos que concernen a la gente. Buenos días a todas y a todos. Me halaga ser creo que el único que viene de otras fronteras, de las fronteras del viejo mundo, que son también el origen de otras fronteras mundiales, justamente de la península ibérica de España y más concretamente de Cataluña, que nació como una tierra de frontera, como la marca hispánica inventada por Carlomagno para dividir el mundo cristiano del mundo del Andalus, que era como los árabes denominaban la península ibérica. En esa época la frontera no era una línea, no era un borde, sino que era un territorio bastante amplio, donde las incursiones y las razzias, pero también los intercambios económicos, por ejemplo, los pastores movían sin ningún problema arriba y abajo de los Pirineos, que es de donde proviene mi familia. Y recuerdo que durante un tiempo yo viví 4 años justo en una frontera, en un enclave español en Francia que se llama Lliria, un pueblo que en el Tratado de los Pirineos no pasó a Francia, sino que se quedó en España,
Y Llibia es un pequeño pueblo que está conectado por una línea de 4 kilómetros, una carretera internacional. Cada día cruzaban cuatro veces la frontera, aunque en esa época es cuando en Europa supuestamente desaparecieron las fronteras, desaparecieron los elementos incómodos de las fronteras, que eran los controles policiales. También es cuando llegó el euro, pero como sabéis han vuelto a resurgir, y de eso voy a hablar en mi intervención. Empezaré con esta condición fronteriza, que al mismo tiempo paradójicamente se presenta como una condición sin fronteras, de la juventud. La juventud, como han explicado José Manuel y Maritza antes de mí, es una condición fronteriza, puesto que es algo teóricamente transitivo, aunque a veces se puede volver intransitivo si las estructuras sociales, políticas e ideológicas impiden o dificultan esos tránsitos. Por una parte, la juventud aparece como una fase de transición movediza, liminal, como un rito de paso en los términos clásicos de la antropología, pero también la contemporaneidad la convierte en una fase intransitiva, estática, de espera, como un rito de impasse, ¿no? Como algo, un lugar de espera hacia no se sabe dónde o no se sabe cuándo. Dicho en otros términos, la juventud es un estado de migración perpetua. Los jóvenes están a la búsqueda de lugares mejores para vivir, tanto estos empresarios culturales como los jóvenes migrantes transnacionales, y al mismo tiempo es un campo de refugiados duradero, o una sala de espera, o una fábrica de parados, como a veces se denomina la universidad, que acoge a los que huyen del caos pero no tienen salvoconductos para cruzar las fronteras que los separan del paraíso. Quisiera ilustrar esta noción con esta fotografía que seguramente algunos de vosotros habéis visto. Una fotografía que se hizo célebre. No es Ceuta, me equivoqué, es Melilla. Ceuta y Melilla son los dos enclaves españoles en el norte de África. Melilla es española desde 1492. Supongo que les suena la fecha, ¿no? Es la frontera entre Marruecos y España. Y lo interesante de la fotografía es lo que se ve y lo que no se ve. Es una fotografía de José Palazón, un fotógrafo y activista de una ONG dedicada a luchar por el derecho de los niños y de los jóvenes en Marruecos. Prodeín se llama. La fotografía se titula Paisajes de desolación y ganó el premio Ortega y Gasset de periodismo del año 2015. Y en la fotografía podéis ver en primer plano a unos jóvenes jugando al golf. Son jóvenes obviamente blancos, ricos, europeos, que están en un campo de golf con dunas y con palmeras, y al fondo se ve la valla que separa Melilla de Marruecos, el monte Gurugú. El monte Gurugú famoso es un monte desde el cual, en el que se agolpan a veces centenares, a veces millares de jóvenes normalmente subsaharianos que están esperando la oportunidad para cruzar esa valla. Es una valla que fue creciendo, que supuestamente es más alta que las de acá en Ciudad Juárez, y que se hizo famosa porque en la parte superior se pusieron las concertinas famosas, que son una especie de, no sé cómo definirlo, son elementos cortantes, ¿no? Son como pequeñas guillotinas para dificultar o impedir y para dañar a los que cruzan esa frontera. Lo que no se ve, sin embargo, de esta foto, obviamente, es la imagen de los dos mundos, la frontera entre Europa y África, el primer y el tercer mundo, las juventudes del mundo blanco europeo y las juventudes africanas. Lo que no se ve es que todo lo que está ahí fue pagado y financiado por la Unión, por programas de la Unión Europea. El campo de golf costó 80 millones de euros y un 80% fue sufragado por el programa FEDER, Fondos Europeos de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es reducir las diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas para que las regiones menos favorecidas se recuperen del retraso que sufren. En este caso, la región menos favorecida no es Marruecos, sino que es
la ciudad autónoma de Melilla, ¿no? Que históricamente formaba parte de Andalucía, hoy ya es una ciudad autónoma. No deja de resultar irónico que un proyecto de unos fondos que deberían destinarse a reducir las desigualdades económicas se destinen a proyectos que, como muestra la fotografía, contribuyen a aumentar la enorme distancia económica, social y de expectativas entre dos mundos muy cercanos geográficamente. José Palazón, cuando le entregaron el premio, bueno, la otra cosa que no se ve es que la Unión Europea también pagó las tallas y las concertinas. En este caso, no a través de los programas FEDER, sino a través de los programas de fronteras, de seguridad, para impedir, porque en este caso no es solo la frontera con España, sino que es la frontera con toda Europa, para impedir que la inmigración de indocumentados del norte de África invadiera nuestros territorios. José Palazón, en el acto de entrega, explicó qué había intentado con esta fotografía y él dijo: 15 años haciendo en lo fundamental la misma foto. La foto del desprecio por la dignidad humana, la foto del desprecio por las propias leyes, la foto del desprecio por los tratados internacionales, la foto de la insolidaridad, la foto de la indiferencia. Los jóvenes que intentan saltar la valla de Melilla, jugándose la vida, tienen razones muy poderosas para hacerlo: guerra, hambre, abandono o el simple derecho a procurarse una vida más próspera. Hoy se habla abiertamente de facilitar a los gobiernos africanos financiación y armas para poner soldados que cierren el camino. Quieren matar el hombre a balazos y el actual gobierno español es el principal valor de esta propuesta. Quiero trasladar en este momento el mensaje de un joven del Monte Gurugú, uno de los 13 que está en la valla. Somos clandestinos y somos negros, pero tienen que saber que también somos hombres. Acabo mi intervención animándoles en estos tiempos difíciles para el periodismo a que sigan haciendo fotos, que no falte la tinta en la pluma, que no se apague la voz. Muchas gracias. Bien. Viajando de Madrid hacia Ciudad de México, en el periódico también había otras dos fotos más recientes. La de Indomenei, en la frontera entre Grecia y Macedonia, que hoy es esa valla improvisada que separa los que huyen de Siria, de la guerra civil en Siria, y los que intentan entrar en los Balcanes para penetrar hacia Alemania y hacia el resto de Europa. Justamente los disturbios de estos últimos días entre los gobiernos de los países de los Balcanes para impedir o dificultar este paso. O bien la otra frontera, la que separa Francia de Gran Bretaña, en Calais, junto al mar,